estoma abierto es con turgor, el estoma cerrado es sin turgor. Y hablamos de los ciclos de retroalimentación. El estoma se abre, esto eran los modelos de los 80, cuando hay luz, supuestamente hacen fotosíntesis, entonces hay muy baja CO2 adentro y la planta lo que hace es bombear protones hacia adentro, entra agua, y el estoma se abre, esto también es incentivado por los azul, y si se abren los estomas entra CO2, pero al abrirse los estomas empieza a salir agua inmediatamente, si hay mucha demanda de agua, las raíces son capaces de producir una hormona que se llama el ácido abscísico, el ABA que está acá, y provoca el cierre automático. Sale el potasio y sale el agua. Y este es el modelo que está en el libro, en el capítulo que tenían que haber leído para esa clase, y muestra ya en forma más detallada, puesto desde los principios del 2000, hace una década atrás, ya se sabía ya de que las células gordianas son las únicas células de la epidermis con cloroplasto, y es ahí donde el receptor de luz azul es el que manda un mensajero que empieza a activar una TPasa que bombea protones hacia afuera, y inmediatamente también al bajar el pH se activan los canales de entrada de potasio y se cierran los canales de salida. También pasa lo mismo en la vacuola, y al aumentar el potasio entra agua, porque el potasio baja el potencial osmótico. Y en el cierre, bueno, se abren los canales de calcio, hay un mensajero acá, es que está primero de la hormona, el ABA, que genera un mensajero que abre los canales de calcio, cierra los de potasio, y el potasio sale de la célula también de la vacuola. Eso se invierte. Entonces, tenemos el mecanismo ya molecular de cómo ocurre. Se conocen bastante bien cada una de estas canales iónicos o receptores de membrana, ya es conocido. En los últimos 20 años se ha avanzado mucho. Hablamos de longitud de onda, creo que esto sí lo vimos en la clase pasada, del espectro electromagnético, y dijimos que hacia el lado, esto está en micrometro, pero el nanómetro esto es 400, ¿no? Y esto es 700, es donde está la luz visible, la que nosotros podemos percibir. Y las plantas absorben lo que está para el lado del azul, para el lado del rojo, y en el verde esa zona no la absorben, no absorben mucho menos, más bien la reflejan o la transmiten. La reflejan es que rebota, la transmiten es que pasa de largo, ¿no? Y entonces por eso que las plantas son verdes. Una pregunta clásica, vamos a volver a esto en fotosíntesis, pero aquí lo importante está en que es este tipo de luz, la luz azul, claramente la que estimula la apertura estomática. Y es la que más efectiva para la fotosíntesis, la azul y la roja. Luego hablamos de la capa límite, una vez que el estómago están abiertos, y creo que eso fue ustedes lo que vieron también hoy día, la hoja se enfrenta a una capa de aire más quieta alrededor de la hoja, por lo tanto, para pasar desde la cavidad subastomática hasta la atmósfera libre, hay que vencer una resistencia que es del estómago, pero luego la resistencia de la capa límite. Y bueno, si hay mucho viento, por ejemplo, la capa límite se angosta y se hace más delgada, y si hay menos viento, aire quieto, hoja muy grande, la capa límite es mayor. Entonces, me parece que también ustedes vieron ese efecto, ¿no? El tamaño de la hoja, ¿no? Hoy día. En el laboratorio de hoy sí, salía Ya, en la tablilla de Excel. ¿Viste? Esto fue lo que vimos en la clase pasada, por eso estoy diciendo que ustedes están viendo el efecto del tamaño de la capa límite, de esa resistencia, y también de la apertura estomática. Y también vimos en la clase pasada este gráfico que hablaba del DPB, que yo le insistí en que la diferencia de presión de vapor es lo que es relevante para la transpiración, y entonces dentro de la cavidad automática estábamos en P0, y afuera había otro valor. Entonces, ¿de qué dependía la transpiración? Sabía más o menos presión parcial, temperatura que determina el P0, ¿no? La presión parcial Profe, de saturación. Dime. aquí, perdón que lo interrumpa tanto, pero aquí en este gráfico yo creo que necesitamos una como explicación, si es que es importante, porque se supone que este gráfico es importante, de hecho, Sí, tenemos que de saber hecho lo he leerlo. mostrado en 2 clases. Sí, sí, de hecho lo tuvo mucho rato la clase pasada, pero yo creo que necesitamos una explicación más como con manzanas. Porque tenemos 3 líneas, tenemos 2 líneas verdes, tenemos la flecha roja,
tenemos variables a la izquierda, abajo tenemos 2, a la izquierda tenemos 3, a la derecha tenemos 1. Entonces es como mucha información para seguirle como el hilo. Tenemos arriba densidad de vapor y Eje, ok, ok, GMT. ya me te entendí. Gracias, Voy a gracias. volver a explicarlo, pero en fin. Eje X, temperatura. Si eres chileno, mira la del Celsius. Si eres gringo, mira la de los Fahrenheit. Esto es temperatura, el eje X. El eje Y es presión parcial de vapor de agua, que puede estar en kilopascales, en milibares, en milímetros de mercurio. Si eres muy antiguo, milímetros de mercurio, nosotros vamos viendo kilopascales. Y esto es la densidad del vapor, la densidad de vapor, que es exactamente otra medida más respecto de densidad. Ni le mencioné este lado acá. La humedad relativa, y la pregunta es ahora para ti, ¿cómo definimos la humedad relativa? ¿Cómo es Como la la humedad? humedad que hay en el aire, en la atmósfera. Sí, pero ¿cómo se calcula, po? Ah, no me acuerdo, era una fórmula que la vimos, la tenía escrita por ahí, pero no, ahora no me la sé, no me la sé de memoria. P sobre Eso P no. cero, presión parcial de vapor de agua actual, partido por la saturación. El P0 es la presión parcial de vapor de agua a saturación. Pero el P0 era la presión dentro de los estómagos, ¿no? Dentro de la Presión planta. parcial de vapor en cualquier parte que tú estés saturado. Tú colocas una campana, pones un vaso de agua y una campana encima, esperas un tiempo y ese aire va a estar saturado. Todo el agua que se puede evaporar ya se evaporó, está en el aire con el máximo cantidad de partículas de gas. Si tú aumentas la temperatura, aumenta el vapor de agua en la atmósfera, porque en la medida que aumenta la temperatura, a medida que aumenta la temperatura, que importa la escala, la saturación, el P0 incrementa exponencialmente. Entonces, esa saturación que está en porcentaje, ese porcentaje, el 100%, es la cantidad de agua total que hay en ese espacio que está convertida No, en no es la vapor. cantidad, no es la, es, a ver, sí, es la presión parcial que hay ahí, que se puede interpretar como cuánta agua hay en la atmósfera, porque aumenta como decía, pero acá cuando uno dice mientras más, a ver, en la presión de un gas se define como los golpes de las partículas en movimiento del gas contra las paredes del recipiente, por lo tanto, mientras más golpes hay mayor presión de gas, presión parcial de gas. ¿Mm? Entonces, dice 100% medio relativo, o sea que P es igual que P0, entonces está insaturado, así que esta línea representa el P0. Y mientras más alta la temperatura, mayor cantidad de vapor de agua puede haber. ¿Está? A ver, esa línea representa a cuando está el 100% de saturación, ¿Sí? la línea más arriba. Y eso significa, esa línea lo que quiere decir, estoy tratando de entender, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de agua. Aumenta la cantidad de partículas de vapor de agua que están en la atmósfera, Claro. en el lugar donde estamos midiendo. Vale, vale, vale. Ah, Si tú, claro, y como hay el más lugar humedad, significa que hay más agua en el fondo. más agua y más partículas golpeando, claro. Sí. Vale, vale. Ahora Y sí lo dentro, entendí. y dentro de la cavidad exostomática, como estamos al contacto con el agua y hay unos pequeños hoyitos, piensa en una tremenda sala, piensa en una piscina mejor, esto creo que es el más ejemplo, con todo cerrado, unas piscinas indoor, ¿no es cierto? Todo cerrado. Aumenta y está todo cerrado, debería estar saturado. Ahora, depende de la temperatura, si tú aumentáis, le ponís calefacción a la temperatura o la ducha, puede ser eso también, tú tienes mucho vapor de agua. De hecho, en tu baño, cuando te duchas, o sea, que se duchan, digamos, eh, se llena de, de vapor de agua el aire, porque está ahí con temperaturas altas. Pero si baja la temperatura, condensa. Y típico se condensa en los vidrios, las paredes, en fin, y empiezan a gotear. Entonces, esto es el máximo de agua, el P0, el máximo de agua que puede estar en forma de vapor. Pero si tú bajas la temperatura y te mueves de aquí para acá, esa agua condensa. A esa temperatura se le llama el dew point, el punto de rocío. En la noche clásico que tú estás en el aire,
se ve seco, empieza a bajar la temperatura y de repente empieza a condensar. Y ese momento llegaste al dew point, al punto de rocío. Y te dicen, ponte bajo un techo, ¿por qué? Porque en esas condiciones la pérdida de calor a la atmósfera es menor, por lo tanto ahí hay menos condensación, no te mojas tanto. No es que caiga agua de arriba, sino que el aire tiene agua, vapor de agua, y al enfriarse el cuerpo se condensa. ¿Estamos? Comprendo. Entonces ustedes estuvieron jugando con diferentes DPB. Ahora, ¿por qué era importante la temperatura? Porque a la medida que aumenta la temperatura, la presión parcial de vapor de agua, saturación, aumenta en forma exponencial. No lineal, exponencial. 2, 4, 8, 16, 32. Es exponencial. ¡Pum! Se dispara. Entonces, pequeños aumentos de temperatura hacen que la diferencia entre el máximo, que es la saturación, y el aire, por ejemplo, acá, si estuviera el aire a 50% de humedad relativa y tuviéramos 25 grados, que es de acá, más o menos, teníamos ese dPB, que es P0 menos P. Y la transpiración depende, ustedes lo vieron hoy día, ¿de qué depende la transpiración? De la disponibilidad de agua. Ya, pero vamos más, que es la transpiración, perdón, que el pulso, depende del dPB, es una de las variables, por la conductancia estomática, por G, o dividido por R, no sé si usé conductancia o resistencia, para cuento lo mismo, G inverso de R. G. ¿Cuál abierto están los estomas? G no es la conductancia estomática, no es la gravedad. ¿Cuál abierto están los estomas? Si los estomas están muy abiertos, multiplicado por cualquier dPB, el mal te transpira. Si los estomas están cerrados, este es cero, la conductancia es cero, entonces no transpira. Cosa obvia. Ahora, veamos el dPB. Dejemos los estomas levemente abiertos. Si el dPB es grande, hay mucha transpiración. Si el dPB es pequeño, hay poca transpiración. Por eso que las plantas CAM, como las cactáceas, bromeliáceas, en fin, abren sus tomas de la noche y gastan muy poca agua. Lo hacen por este lado acá. Y las que cierran el estómago a mediodía, lo cierran porque ahí es cuando está la temperatura más alta y mayor dPB. Entonces, toda la explicación está basada en esta variable física que es la diferencia de presión de vapor, en la parte que va de los estómagos hacia afuera. Y la conductancia estomática, o si tú quieres, la resistencia sería dividido por dPB dividido por R, por la resistencia. Este tiene varios componentes, pues. Está el estoma, está la cutícula, está la capa límite, en fin. Pero en general usa la conductancia estomática de la hoja. ¿Quedó medianamente claro? Es re importante, pues este es un proceso que la evaporación, la transpiración depende de esta variable del dPB. La evaporación también. La evaporación, el G es infinito. O sea, una piscina, un vaso de agua, un charco, se va a evaporar en función de la diferencia de presión de vapor, que debe estar cerca de saturación en la superficie del agua, hacia una atmósfera que depende, si está más o menos seca, es cuánto el dPB que tenga. Claro, y ese dPB, por ejemplo, si tomamos en cuenta la línea de más abajo, la del 25% de humedad relativa, la humedad relativa sería comparando el P del 100% con el P del 25%. O Esa sea, sería la resta. sería un P que es un cuarto de P0. Esa línea de acá. Y para el Hay un dPB habría que hacer cuarto la de resta. aire, un cuarto del valor de presión parcial que lo que hay en un suelo en aire saturado. Sí. Por eso esta línea acá representa cuando P es 0,25 P0, un cuarto de P0. Esta es medio P0. Y si yo dijera, ¿y qué pasa cuando la humedad, el 10% de humedad relativa es un aire muy seco? Bueno, sería un décimo, sería acá, sería como para acá. Bien, casi nada. Y mientras más alta la temperatura, el dPB se aumenta en forma muy grande. Porque el aire crece más lento que el agua. Esta diferencia de aquí es menor que esta, ¿no? Bueno.
Supone que eso es lo que estuvimos mostrándole en el laboratorio. Y esta clase sería una teoría ustedes súper clara la clase pasada. Y estuvimos jugando con la resistencia, no con la conductancia, pero lo mismo, sí, el inverso. Veamos un poco más. Vimos el efecto de la capa límite, esto es el efecto del aire, esta es la diferencia de temperatura entre la hoja y el aire, y en aumenta la temperatura por debajo de 35, la hoja está más caliente que el aire, por de arriba está más fría, y cuanto más caliente, bueno, si no hay viento, poco viento, pueden ser, no sé, a los 10 grados la hoja tendría 19, a los 20 grados la hoja tendría 26, a los 30 grados la hoja tendría 33, pero a los 40 grados la hoja tendría 34. Entonces, la transpiración también permite regular la temperatura de la hoja. Bueno, luego en la última parte de la clase vimos el ascenso de la savia, o lo dejamos anunciado, creo. Vimos que era el efecto de capilaridad, y después de brum, sin entrar más en detalle, vimos que la altura que alcanza el agua dentro de un capilar depende inversamente del radio del capilar. Y esto dijimos además que si uno comparaba distintos tamaños de radio con la altura que puede alcanzar, esto es un radio de vidrio, en fin, que son igual a la celulosa, pero continua. Tú podías explicar una tremenda subida, 14 metros, si tuviera 1 micrómetro de radio. Pero este es el valor de la traquedia típica 40, tú puedes explicar 33 centímetros de metro, entonces, 36 centímetros, pero supone que un vaso continuo. Los vasos no son continuos, así que inmediatamente descartamos esto, un gran achurado acá. Esto vale solo para vasos continuos. Estos números no son biológicos. Lo que sí uno podría destacar, este número acá abajo, pero este número acá abajo, es que con vasos muy pequeños, con tubitos muy pequeñitos, con radios muy pequeños, como los que están en la pared celular, si fueran continuos, se podrían subir hasta 3 kilómetros. Pero claro, no son continuos, por lo tanto, uno puede más pensar en la retención de agua debido a estos meniscos en la pared celular. Y mientras más pequeño el poro, más el agua es retenida con más fuerza. No es que se mueva, pero se retiene con mucha fuerza. Le echamos una mirada. Estos eran los vasos, ¿no? Acá hay vasos cinemáticos con las placas perforadas, en fin. Por acá está el floema, que es muy semejante, solo que aquí tiene el protoplasto adentro. Estos son vasos vacíos, ¿no? Son agua. Y aquí hay una traqueida, que también son muy delgadas, pero no son continuas, están conectadas y tienen que pasar por restricciones muy fuertes. Vasos, traqueida, vaso, punteadura. Hablamos de las torus, ¿no? De estas válvulas de seguridad. ¿Requiere más explicación esto? ¿Camilo? El resumen que está haciendo está bastante bueno. Así Ya. como lo está haciendo, pasándolo así, punto por Ya. punto, por lo rápido. Pero esto es lo mismo, la válvula de seguridad, si hay diferencia de presión de un vaso a otro vaso, esto bloquea inmediatamente el paso de aire, precisamente, y protege la válvula. Claro, entre dos células vecinas, ¿o no? Entre dos vasos cinemáticos. Recuerda que los tonus, siempre esto cumple el modelo, solo que acá, esto es el tonus en esta estructura especial que está en el sistema conductor, y dijimos que esto es semejante a los sistemas de riego también. Soluciones basadas en la naturaleza, el hombre copió esto, lo tiene en las válvulas de seguridad, hasta en las cocinas. Ustedes ven un tubito con una pelotita, cuando hay mucha presión, ¡pum!, se libera el gas, o evita que te exploten las cocinas, por ejemplo, o las válvulas de aire. En fin, esto es una solución que cuando el agua está a la misma tensión a ambos lados, el agua pasa de un lado para otro, sigue, pero cuando hay mucha diferencia, ¡pum!, se bloquea y evita que se expandan las burbujas de aire. Vimos el rol de la endodermis, que la única parte viene de una línea celular única, por lo tanto, acá no hay plasmodesmo con la célula de los vecinos, ni con la corteza, ni con la médula, y la única forma de pasar es a través de la membrana. Y aquí
porque dijimos que estaba la banda Caspari, ¿no es cierto? Esta barrera que sellaba completamente las vías apoplásticas, y el agua solo pasaba a través de la membrana. Y ahí está todo el control. La planta regula todo con el endodermis. De hecho, el endodermis tiene canales de agua que se llaman acoporina, que se abren y se cierran. Tiene los canales de iones, que entra calcio, potasio, en fin, nitratos, y excluye cosas como arsenatos, arsénico, selenio, en fin, algunos compuestos tóxicos, la planta lo mantiene afuera de la planta, lo deja borrar acá. También deja fuera mucho el sodio, por ejemplo, aunque se le mete igual, pero es una barrera para evitar, la planta regula lo que entra. Vimos las vías sin plástica, entrando por pelo reticular, pasando célula cero por los modemos eventualmente, y aquí tiene obligatoriamente pasar membrana. Y la vía apoplástica, que es por el espacio intercelulares hasta llegar al endodermis, y tiene que entrar por una vía, pasar membrana igual. Ya vamos a ver otros detalles de esto en otra clase. El agua se movía en el suelo, acá estos espacios de aire en el suelo, y hay meniscos, y recuerden que la fuerza aunque se retiene el agua depende del menisco, ¿no? Esto es el efecto capilar, pero entonces aquí esta agua no se va a mover, pero por acá está más libre, se va a mover, quizás podría evaporarse, condensarse al otro lado, y ahí está entrando el agua. Hay barreras en el suelo. Vimos la textura del suelo, distintas texturas, en general se considera arena, limo y arcilla, mientras más fina, este es el diámetro de las partículas, mientras más pequeñas las partículas, los poros que dejan son más pequeños. Entonces tiene eso consecuencia en la retención de agua. Y este es un gráfico clásico, dije que es gráfico de prueba. Acá está, esto está como volumen, pero también puede ser como peso. Este caso son centímetros cúbicos de agua en 100 centímetros de suelo, cúbicos de suelo, ¿no? O gramos de agua en 100 gramos de suelo. Aquí está centímetros a 100. El mismo número, solo está multiplicado por 100. Está en base a 100, ¿no? Y desde un suelo arenoso a un suelo arcilloso. Y habían dos líneas. La línea de arriba, que era la capacidad de campo, era cuando el agua es retenida con este potencial hídrico, menos 0,03 megapascales. CDC significa capacidad de campo. Y esta línea de abajo representa el suelo, perdón, dije arenoso acá, arcilloso acá, y los francos o franco-limosos por aquí. El punto Mechtez permanente, que es el agua cuando es retenida a menos 1,5 megapascales de potencial mástrico, ¿no? ¿Qué tengo acá? Arcilloso, partículas muy finas, arenoso, partículas muy gruesas, suelo, un franco-limoso significa que tiene de todo un poquito, pero tiene mucho limo. El limo son partículas intermedias. Recuerden el tamaño de las partículas. Limo acá está más grande que las arcillas, pero igual son chicas, ¿no? Y acá está un franco arenoso, un franco arcilloso. Aquí está un solo franco que tiene de los tres. Bueno, lo importante al final para la planta es cuánta agua hay entre el máximo que puede tener el suelo, que la experiencia de ustedes sería, tienen una macetera en su casa, le echan agua, y empieza a hacer agua por el hoyo por debajo hasta que deja de gotear, ¿no? Cuando deja de gotear, esa agua está retenida en ese suelo con ese potencial hídrico, menos 0,03 megapascales. Y el PMP está definido para las herbáceas, es cuando antiguamente era un girasol, se marchita cuando el suelo alcanza menos 1,5 megapascales. Entonces ponían el girasol, esperaban que el girasol lo regaban, esperaban que se marchitara, y cuando se marchitaba, veían cuánta agua tenía ese suelo. Ahora se hace una tensión de menos 1,5 megapascales. Entonces, todo lo que está acá se llama agua disponible, desde el máximo que puede sacar hasta el mínimo. Y el suelo que tiene mayor agua disponible son los suelos franco a franco limoso. Porque ellos tienen muchos poros de tamaños intermedios que son capaces de retener el agua dentro de los márgenes que una planta herbácea lo puede sacar. También mencioné de que en las plantas leñosas el PMP es mucho más abajo. De hecho, no sé, ¿conocen ustedes, no sé, por la corona de fraile, la encelia? Está como en menos 3 megapascales, por acá el PMP. Y si voy a una propapu,
puede estar en menos 10 megapascales y en flor. O sea, este mínimo acá es mucho más abajo en las plantas nativas de desierto. Ahora, ¿con qué facilidad se mueve el agua dentro de este agua disponible? Para eso veíamos en la conductividad hidráulica del suelo. Nótese que está en la escala logarítmica, acá y acá también. Acá está el PMP, o sea, cuando hay poca agua, menos 1,5. Acá está el menos 0,03 megapascales. Y vimos que eran como 3 órdenes de magnitud. Y les pregunté, Bastián, ¿te acuerdas lo que era un orden de magnitud? Bastián Acuña. Bastián, deja prendido. Dale, sí, pero deja prendido el micrófono, po. Dale, Bastián, prende el micrófono. Ahí. Queda un orden de magnitud. Dimos el ejemplo de que el Camilo ganaba 10.000 pesos, un orden de magnitud, tú ganabas, si ganas 1.000 pesos la hora, tú ganás 10.000 pesos la hora, el Gerald gana, un orden de magnitud sería 100.000 pesos la hora, y que el orden de magnitud sería 1.000.000 de pesos la hora, entre 1.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Esa es la diferencia de velocidad. El agua se mueve mucho más rápido cerca de la capacidad de campo, y cuando llegáis cerca del punto de manchete permanente, el agua se mueve muy lento, porque hay 1, 2, 3 órdenes de magnitud más o menos. Entonces, el agua cerca de la capacidad de campo se mueve muchísimo más rápido que el manchete permanente. Y piensa en la especie de zonas áreas, se mueve mucho más lento, porque te dije ya estábamos en el orden de menos 10 megapascales por acá. Muy, muy lento. Bueno, esto era un repaso nomás, pero tengo que entrar en detalle. La hablamos de Cholander del año 67-68, ahí la revolución de las flores, los estudiantes en Versalles pidiendo gobierno, y Cholander acá disparando en los árboles para sacar ramas. Esta la sacó a ¿cuántos metros de altura? A casi 80 metros, esta la sacó a 27 metros, aquí hay 52 metros de diferencia, y lo que él vio es que el potencial, el tensión del xilema, el potencial de presión del xilema, tan bajo tensión, abajo bueno, partía de la mañana en menos 0,5 megapascales, a mediodía llegaba como a menos 1,5, pero si veía las ramas de arriba, partía en la mañana en menos 1 y a mediodía llegaba cerca de menos 2,5 megapascales. Y siempre había como 0,5 megapascales de diferencia. Y es la tensión necesaria para provocar la subida de agua hasta al árbol. Recién estábamos viendo esto acá, y te decía capacidad de campo menos 1,5. Claro, pero acá ya el árbol llegó, y este es un pino, y en la selva negra, o sea, con bastante agua, igual estaba cerca de 2,5 en mediodía. Entonces, de ahí surge la teoría de tenso cohesión transpiratoria. Tenso cohesión transpiratoria. Tengo dos esquemas. Esto no lo mostré en la clase pasada. Que de acá un monito que muestra de que, bueno, primero la hoja ocurre la transpiración, ya sabemos del vapor de agua. Profe. Conexión inestable. Se perdió. ¿Qué perdieron? Camilo. Profe, ahora que vamos a empezar con algo nuevo, ¿puede por favor bajar la velocidad? Pero así Sí. mucho. Sí, me di Vale, cuenta. gracias. Y además me di cuenta, esto es nuevo y son 4 diapositivas más nomás. Pero además me dio que esté con señal baja, así que con cuidado. Ya. Sabemos nosotros que la transpiración ocurre de la cavidad asintomática hacia el aire. Entonces, mientras el aire tenga demanda por vapor de agua, aquí hay pérdida de vapor, desde la cavidad asintomática hacia el aire. Pero esas moléculas son reemplazadas. Esa agua ahora viene en forma líquida, que viene por el xilema y está en las paredes celulares o eventualmente entra una célula, se va a evaporar. Y al evaporarse va a tirar moléculas de agua de atrás. Entonces hay una tensión que se transmite, aquí dice la nervadura, pero a los vasos cilemáticos finalmente. Eso se transmite al xilema y finalmente la diferencia de potencial hídrico se transmite desde el xilema hacia el suelo. Al final el agua siempre se mueve por línea abajo, de mayor a menor potencial hídrico. De mayor, en el suelo regado, debería entrar el xilema que está más negativo, y luego
hacia el aire, hasta los espacios aquí de las células mucho más negativo, y luego el aire ya estamos en forma de vapor, así que el dPV es lo que mandáis. Lo mismo, este es el esquema con monitos más didácticos, estos son el menos didácticos, pero un poco más completos. La evaporación ocurre, bueno, vamos a verlo con un zoom. ¿Puedes tú mismo leer, Camilo? ¿Alcanza a leer bien acá? Sí. Ya, vamos a leer Ya. la primera parte. Es un zoom, ¿eh? Dice un zoom acá. ¡Pum! Ah, vale, vale. Esto es en la parte de más arriba de la planta, En la hoja. donde se está evaporando el agua. ¿Sí? Ya. La evaporación a través de las paredes celulares, debido al potencial hídrico mucho menor del aire, crea un menor potencial hídrico en paredes celulares y protoplastos. Y finalmente, Un protoplasto es la membrana, ¿no? No, protoplasto es dentro de la pared celular. Recuerda es que la célula todo lo que incluye está pared dentro. celular, entonces pared más protoplasto es la célula. Membrana para adentro. Ah, ya, o sea, toda la célula completa. Sí, pero en la pared y en la membrana, dentro del protoplasto. ¿Sí? Por eso, pues Es sería. una Ah, tensión, es que entre esas aquí el dos agua está cosas. líquida, aquí el agua está líquida, aquí el agua Mm. está en forma de vapor. Entonces, la evaporación y es de las paredes celulares, se evapora hacia la cavidad subastomática. Y eso crea Ah, tensión. La tensión queda en la pared y en el protoplasto. O sea, algo podría ser el protoplasto hacia la pared. Pero de la pared también eso lo va a tomar de los vasos selmáticos, finalmente. Agua líquida, estamos en fase líquida acá. Y ya, bueno, ya, ya. la última parte es que la energía proviene del sol, ¿no? Es lo que calienta, en lo que general el dPV. En la medida que aumenta la temperatura, el dPV aumenta, en fin, todo esto lo hemos visto ya. Ok, ¿quién más sigue leyendo? Profe, lo que Constanza pasa, puede ser tú, ¿no? profe, lo que Ok, pasa es que sus explicaciones, usted habla muy rápido. No es que sus explicaciones sean malas, es que usted habla muy rápido, entonces nos cuesta entenderle, seguirle, porque tenemos que estar interpretando los dibujos. Por ejemplo, mire, vaya a la diapositiva anterior. Esta, dice, crea un menor potencial hídrico en. ¿Por qué no dice crea un menor potencial hídrico entre la pared celular y el interior de la no, célula? no, Entonces nos complica mucho. en ambos. El potencial hídrico se hace más negativo en la fase líquida, tanto en el protoplasto como en la pared celular. Pero es un efecto en cadena, o sea, primero pasa en la pared celular y después en el Sí, protoplasto. claro, bueno, sí, sí puede ser en y entre. Pero en general, para lo que vamos a hablar ahora, protoplasto casi está o sea, siempre está en equilibrio con su pared, pero normalmente lo que el agua va a estar en equilibrio entre el agua que está dentro del xilema, que va a pasar a los espacios, a la pared y a los espacios intercelulares en forma líquida, y de ahí se evapora. Y a veces Ya. pasa por el protoplasto, pero muy poca el agua pasa por el protoplasto. Por Todo ejemplo, sí. ahora, cuando usted está haciendo su explicación, dice, está hablando, voy a hacer el ritmo, ¿ya? Usted está hablando, bla, 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 tra, la, 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 tra, la, tra, la, la, tra. Y eso, nosotros no le podemos seguir el hilo, profe. Sus explicaciones son muy rápidas. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Ok. Para que todos participen y podamos seguirle el hilo e ir aprendiendo, porque a todos nos gusta la biología. Pero no podemos seguirle el hilo porque va muy rápido. Eso. Esa era mi acotación. Por favor, no se sienta ofendido. No, Es no, por está el bien, lenguaje. está bien. Si yo Vale. tengo claro que hablo rápido. Me gustaría Gracias. que Constanza siguiera. Constanza Hernández. Profe, estoy aquí. El tema es que estoy desde mi celular y se ve muy chiquitita la letra. No, pero ahí está grande. Estamos en la cohesión en el xilema, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver el xilema ahora. Ya dice, las columnas de agua bajo tensión se mantienen juntas por cohesión, debido a las dimensiones capilares de los elementos cinemáticos. Si ocurre cavitación, las burbujas no pueden pasar a otro elemento, bloqueo de válvulas. Ahí están los torus. Hay mucha diferencia de presión. Esto bloquea y nos expande las burbujas de aire cuando llegasen a ocurrir. Y el otro elemento que dice acá es que el agua se mantiene junta por cohesión. La cohesión es una propiedad de las moléculas de agua
establece muchos puentes de hidrógeno. Cuando uno coloca una gota de agua sobre una mesa, por ejemplo, se cantidad de alcohol se expande, queda una monocapa casi. El agua tiende a mantenerse junta. Ahora, bajo tensión también se mantiene junta, tanto con la cohesión entre ellas como con las paredes de los vasos capilares, por la propiedad esta pequeñita. Alexis, ¿puedes seguir tú? Y perdón, aquí hay Sí, profe. de tensión, ¿no? ¿En qué parte quedamos? Ahora en la raíz. La raíz, Ya. captación de agua del suelo. Dice entonces, el potencial hídrico negativo se transfiere finalmente a las células radicales y al suelo. Los pelos radicales incrementan la superficie absorbente. El paso a través de la endodermis puede ser por osmosis. Ya, el punto 9 la vamos a dejar en paréntesis porque requiere más explicación, pero lo que está claro, aquí tengo la endodermis y por lo tanto la banda Caspari que evita que el agua pase por las paredes, solamente puede pasar por membrana. Adentro teníamos, como dijimos recién, el xilema bajo tensión, eso llega hasta las raíces, y esa diferencia de potencial hídrico entre adentro, entre el xilema y el suelo, se transmite porque hay diferencia de potencial hídrico, el agua va a entrar, cualquiera sea el componente potencial hídrico que esté involucrado. Por pelos radiculares, aquí hay mucha importancia en los pelos radiculares. Yo le he dicho a veces que el agua que pasa por el espacio apoplástico también puede ser relevante. Claro, los pelos radiculares aumentan superficie, pero es un movimiento célula a célula que no es muy rápido. El espacio, cuando hay mucha agua en el suelo, hay poco aire en los espacios intercelulares, sé que el agua puede pasar rápidamente, pero cuando llega al endodermis, tiene que pasar membrana sí o sí. Ahora, este último punto acá es un parche que le colocaron a la teoría tenso-transpiratoria, se lo colocaron, a mí no me gusta y aquí como parche, pero está puesto ahí, y es que si en la noche los estomas están cerrados, entonces ya no está la tensión que se genera en la raíz, en las hojas y luego se transmite hacia las raíces. Y la planta agrega compuestos osmóticos adentro del xilema, por dentro del endodermis. Al bajar el potencial osmótico se transforma como en un osmómetro, que lo vimos en la clase pasada. Es decir, el agua puede entrar lentamente por diferencia de potencial hídrico, pero ahora mediado por el potencial osmótico. Ese efecto se conoce que es importante en plantas que tienen vasos grandes, como las lianas, no sé, el tomate, la parra, que tienen vasos muy grandes. Y lo que hacen es, al entrar agua de esa forma, por diferencia de potencial osmótico ahora, en la noche, generan presiones positivas, que son capaces de romper las embolias. Ya voy a llegar a ese punto que está en una diapositiva más adelante. Profe, entonces, eso que acaba de decir, quiere decir que la planta en la noche mete agua adentro a través de las raíces sin la necesidad de estar perdiendo agua por las hojas. Sin transpirar, y entonces tú dices, pesca proteínas grandes, que son ricas en prolina, por ejemplo, con prolina, y las parte en pedacitos, suelta los aminoácidos bajan el potencial osmótico, y el agua entra. Lo mismo lo puede hacer con azúcar, en fin. Ahora, tiene un montón de gasto de energía, y el agua entra, y como lo está saliendo, empieza a aumentar la presión, y puede pasar a presiones positivas. Ahora, insisto que ese es un parche, se llama absorción osmótica, y hay que considerarlo, está bien demostrado en plantas con vasos grandes, pero en desierto hay varias que lo hacen, incluyendo el algarrobo. Yo lo he probado el algarrobo y funciona, tiene presión de la raíz. Entonces, si uno empieza a resumir, al final los tomas se abren, sale agua, entra CO2, ya hablamos de eso, del mecanismo de funcionamiento, el agua viene por el xilema, pasa a los espacios intercelulares, en fin, y eventualmente va a evaporar. Entonces, en la cavidad subestomática hay una alta presión de vapor, está en P0 al principio y abajo hay menos. Y acá está más la capa límite, por si tenían dudas, que también estamos considerándola. Tengo
el estoma, con su resistencia estomática y la resistencia de la capa límite, y finalmente el agua puede salir por acá, y eventualmente la cutícula también puede tener resistencia, normalmente muy alta, o sea, muy poca agua sale por la cutícula, pero en hojas muy delgadas podrían salir. Y cuando uno mira en más detalle este paso de agua líquida a vapor en la hoja, uno en rigor, el agua va saliendo del xilema hacia agua líquida, pared y espacios intercelulares, y también entra para dentro de las células, por supuesto. Y en la medida que se evapora el agua, se va generando un menisco, ¿no? Y cada vez más pronunciado. Mientras más pronunciado el menisco, mayor la tensión que se genera. Y esa es la tensión que se transmite hacia el xilema. Entonces, cuando hay mucha evaporación, se generan tremendas tensiones. Cuando la planta está transpirando mucho tiempo, pierde agua y no alcanza a reponerla, cada vez se hace más negativo el potencial cinemático en el xilema, y así se transmite hacia la raíz. Y cuando ocurre eso, aumenta tensión, más tensión, o sea, cada vez más negativo el potencial cinemático, eventualmente puede ocurrir una cavitación, una formación de una burbuja de vapor de agua. En rigor hay gases disueltos dentro del agua del xilema. Si hay mucha la tensión, esos gases se expanden y forman una burbuja, y esta es la que llena y bloquea completamente un vaso. Esta burbuja ahora pasa presión una atmósfera, ¿no? Y entonces con los torus, con las válvulas de seguridad, se bloquea y no se expande hacia los otros vasos. Y el agua hace el bypass, ¿no? Ahí va, el agua se mantiene unida por fuente de hidrógeno y sigue siendo tirada por la transpiración hacia arriba. Pero esto genera un cuello de botella. Claramente acá hay un impedimento. Una pregunta, ¿quién de ustedes es de Coquimbo? O de puerto, digamos. ¿Quién vive en un puerto? ¿O le gusta mucho ir a la feria de pescadores? Yo, profe. ¿Yo fue quién? Perdón, no alcancé a ver. Valentina Ledesma. Valentina. Ya. ¿Y tú te has fijado, Valentina, que en la caleta de pescadores hay pescadores más viejitos que andan cojeando? Sí. ¿Y por qué cojean tanto? Y no una enfermedad reumática por estar tan húmedo todo el tiempo. ¿Por qué cojean tanto? Es increíble, pero ocurre, ¿no? Es ¿A que quién le puede ocurre? ser, Ujú. pues obviamente uno porque mi tata es pescador, entonces es por el ¿Cojea? movimiento del agua, sí, y de hecho tiene problemas en las piernas por lo mismo. ¿Él Tiene, era mariscador? no, pescador Ya, artesanal. ya. Pero sobre todo los buzos es a los que les da. Cuando están buceando y suben muy rápido, se le forman burbujas de aire La presión. por la diferencia, claro, el mal de presión le llaman, ¿no? Y para tratar de evitar que quede con muchas secuelas, lo meten en unas cámaras de presión. Y tú sabes que en Coquimbo, en el hospital de Coquimbo, hay una tremenda cámara de presión que no la tienen enchufada todavía, no la han podido echar a andar. La Armada tiene otra, así que con eso pueden resolver los accidentes. Estoy buceando a 30 metros de profundidad con tubo con gas, en fin, y de repente pasa cualquier cosa y tienen que subir muy rápido. Si suben demasiado rápido, cada 10 metros de profundidad es 0,1 megapascal o una atmósfera. 30 metros son 3 atmósferas, es 0,3 megapascales. Es la nada misma para las plantas, ¿no? Estamos hablando de acá de tensiones de menos 10 megapascales, estamos de 0,3. ¿no? Pero basta con eso para que ocurra la formación de estas burbujas de aire. Entonces, la forma de evitar, o sea, disolver esas burbujas de aire en los buzos que han tenido este accidente, los meten a la presión y eso hace que con la presión se vuelve a disolver. Y lo que haría en la absorción osmótica, esta entrada, esto que está en el punto 9, esto de acá, el paso de entrada de agua por diferencia osmótica ahora, en la noche, en fin, sería algo semejante. Genera una presión importante en las plantas porque
conexión estable, es tan importante las plantas porque hacer nuevos vasos es muy caro. Entonces, bueno, así que les pasa a la gente, y le pasa, yo también buceaba, así que podría haber pasado lo mismo, aquí descomprimiendo lentamente, por eso los buzos suben tan lentamente. Los buzos de profundidad, los que están a más de 100 metros, tienen que usar nitrógeno, no pueden usar oxígeno. O sea, perdón, al revés, con menos nitrógeno, con mucho más oxígeno. Pero en fin, ya veremos eso. ¿Conocen el diagrama de fase? Y toda la respuesta es decir, sí, la conocemos. Todos sabemos que a una atmósfera, aquí estamos a una atmósfera, y esto es temperatura, esto es presión, a una atmósfera, por debajo de 0 estamos como hielo, de 0 hasta 100 estamos como líquido, y sobre 100 estamos como vapor de agua. Y uno puede decir, ay, mira, si nosotros estuviéramos a 100 atmósferas, bueno, podemos congelarnos a menos 1 grado Celsius, y podríamos, la evaporación ocurriría como a los 300 grados. Bueno, si yo sigo bajando acá, acá en este punto de acá, que ocurre como cerca de los 5.000 metros, con esta presión con muy poca presión atmosférica, el agua está o en forma de hielo, y se aumenta un poco la temperatura, está en forma de vapor. Aquí es sublimación, lo que pasa de hielo a vapor, nunca pasa por fase líquida. Y eso es lo que está pasando a los glaciares de alta montaña, hay mucha sublimación. Pero, ¿dónde estábamos nosotros hablando recién? ¿Qué potencial hídrico tenían nuestras plantas? Menos 1, menos 2 megapascales, acá tengo menos 20 atmósferas, menos 2 megapascales, por acá tengo el árbol a mediodía de Cholander, de este alemán, que inventó la bomba Cholander, por eso tanto lo conocemos. En esa condición, esa agua debería estar en forma de vapor, pero se encuentra en forma líquida. Y entonces, acá se habla de agua que está en estado metaestable, o agua metaestable. En general, dentro de los vasos, el agua se encuentra a tensión. Siempre bajo tensión deberíamos estar con vapor, pero debido a las propiedades, a la cohesión de las moléculas de agua entre ellas y con las paredes del recipiente, se encuentra en estado líquido. Y por eso es tan sensible el sistema de conducción de agua dentro de la planta, porque si hay demasiada tensión, mucha evaporación, poca agua en el piso, en el suelo hay más tensión y podría eventualmente cavitar. Ahora, usted en el laboratorio, y esto es lo que les faltó, estuvimos viendo, usando como analogía la ley de Ohm. Recién le pregunté, Kathleen, ¿tú estás ahí o no? Bueno, supongo, todos están, pero Kathleen. Sí, profe, dígame. Ya. En física ustedes vieron algo de electricidad, ¿no? Ustedes van a ser profesores de biología y ciencias naturales. Así que electricidad tienen que haber visto algo. Creo que sí, profe, pero no tuvimos muy buena base con los profesores de la universidad. Siempre los Pero profesores creo los que malos. sí. Bueno, en fin. Pero este resortito de acá, ¿te suena como una resistencia? Sí, Ya. ¿Y esto te suena como una capacitancia o condensador? sí. Esto es entrega, captura o entrega agua. Entonces, y uno dice, si yo tomo el delta, la diferencia de voltaje de aquí a acá, o diferencia potencial hídrico, si hacemos la analogía, entonces uno explicaría que el agua se mueve de aquí, de una reserva en el suelo, hacia la atmósfera, y va a pasar por una resistencia del suelo, una resistencia de la raíz, una resistencia del xilema, del mesófilo de la hoja, por los estomas hasta el aire, y bueno, también podría pasar por la cutícula. Esta resistencia del aire es la de la capa límite, ¿eh? Se pone acá como aire, pero es de la capa límite. Y eventualmente bueno, hay reserva de agua en el suelo, hay reserva de agua en los tejidos. De hecho, una planta herbácea puede perder hasta el 30% de su peso fresco. Hay resistencia de entrada y salida de estas reservas. Estas reservas son el parénquima, nuevamente está ahí.
Entonces, en la mañana temprano, la planta abre los estomas y el agua empieza a salir, sale, y bueno, todavía no hay mucha tensión para sacarlo del suelo, se le va a salir de las aguas del agua que tienen en su reserva. Y bueno, mientras más transpira, cada vez hay más tensión y entonces empieza a sacar agua del suelo. Y en la noche, cuando cierra los estomas, bueno, esta capacitancia de los tejidos está todavía negativa, el agua está en potencial más negativo, así que va a seguir absorbiendo agua del suelo hasta que se equilibre. Una vez que el suelo y las reservas están equilibrados, ya deja de entrar agua. Ese es el mono, digamos. La idea básica. Esta es la analogía. Con la ley de Ohm, uno tiene una diferencia de presión, de potencial y de presión, ¿no? Y partimos una resistencia al flujo, o multiplicamos por la conductancia, y ese va a ser el flujo, y en la ley de Ohm, que es para la señal eléctrica, uno tiene una diferencia de voltaje, partido por la resistencia, o multiplicado por la conductancia eléctrica, pero resistencia vamos a usar ahora, eso me da la cantidad de energía que está pasando. Entonces tenemos como, lo mismo con monito, tenemos la resistencia sería como el cuello de botella, el diámetro mínimo, el punto mínimo, ¿cierto? La diferencia de voltaje, o puede ser la diferencia de presión de agua, y la corriente que pasa, que ahí es la corriente, es que entra el flujo de agua, que va a pasar por la tubería. Y esto que es como súper simple, con una resistencia, se nos complica un poco en el modelo, por eso ustedes están quizás más confundidos en la mañana, esto habíamos visto la semana pasada, es que tenemos resistencias que están en serie, como esta, una seguida de la otra, y resistencias que están en paralelo. Y la resistencia en serie se suma una más otra, en forma directa, y la resistencia en paralelo se suma a los inversos. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, una resistencia en serie, resistencia 1 más una resistencia 2, y tendríamos, la resistencia total sería R1 más R2. Pero cuando tenemos resistencia en paralelo, nótese que la que tenga menor resistencia, este vaso obviamente más grande, tiene mucho menor resistencia, el agua se va a ir principalmente por acá, y muy poco por acá. Entonces, al sumar los inversos, logramos compensar eso. Y en el ejemplo que ustedes tuvieron en el laboratorio, Javier, le podría hacer tú ahora, ¿no? Javiera Cortés. Sí, dígame, profe. Ya. Vamos a calcular resistencia si en el laboratorio, no sé, le coloqué algunos números para R1 y R2 en paralelo y en serie, pero vamos a calcular la resistencia. Supongamos que resistencia 1, esto es una manguera que pasó tu vecino, tu hermano, no sé qué, y pisó la manguera, y le puso la resistencia, y después tengo otra resistencia más, un auto que pisó la manguera. Y el agua está saliendo y dicen, suelten la manguera o qué sé yo, dejen de pisarla. Y si la resistencia 1 es muy baja, digamos 0,1, y la resistencia 2 es 1, la suma de eso sería 0,1 más 1, 1,1. Ya. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo acá abajo. Tienes este sistema en donde la resistencia 1 es 1 y la resistencia 2 es 0,1. ¿Cuánto quedaría? 1 partido por 0,1, ¿sí? Y más 1 partido por 1. Esto sería ¿Uno? ¿Qué 1. le dijo? 1. Sí, es que si la resistencia 1 es 0,1 y la resistencia 2 es... La resistencia 1 es grande, es baja. Entonces este es 10, o 1, perdón, y este es 0,1. Esto es 1 más 1 partido por 0,1, que es 1 partido por 0,1 es 10, ¿no? Sí. 1 partido por 10. No, 1 partido por 0,1 es 10. Ah, sí. Ya. Entonces aquí tengo 1, que tengo 10, sería 11. Y Sí. paso el 11 para
¿Y cómo es el inverso de 11? Y se toma el inverso de 11, esa es la resistencia total. Es casi, es la resistencia, es casi, el inverso de 11 es 1 partido por 11, ¿cuánto es? 1,0 algo, ¿no? 1 partido por 11 debería ser como 0,9, algo así. 1,09, sí, casi. Es casi 1, ¿te fijaste? Ahora, si en rigor el principio está en que si hay una resistencia alta, como acá, y esta es baja, el agua se va a ir siempre por un canal. La experiencia aquí sería, a ver, ¿qué experiencia en su casa pueden tener? Ustedes tienen en paralelo la ducha, el califón con la ducha y el agua del lavaplato. Y si están duchándose y le abren el agua del lavaplato, le baja inmediatamente la presión. ¿Correcto? Ese es el ejemplo. Y si abren 2 o 3 mangueras, le baja la resistencia por otros lados, el agua que va por el califón está cada vez menos y menos y menos. En la experiencia es que si el estómago está abierto, el agua se va por donde está el estómago abierto. Muy poco por donde están cerrados o están semicerrados. Bueno, esa es la diferencia. Recuerden, sumar en serie, suma uno a la otra. Y este es el cuello, el clásico cuello de botella. Aquí la resistencia mayor es la que manda. Si está todo embolizado, para. Si se para un neumático, un agua que arriba de tu manguera, te dejó salir agua de la manguera. O sea, toda la resistencia se bloquea por una de ellas. Y la suma es lo que manda. Pero en la resistencia en paralelo, si tú bloqueas uno, le pones un neumático arriba de la resistencia 2, toda el agua se va por la 1. Porque no está bloqueada. Esa es la diferencia. Y entonces, y lo último que no olvidarse, que a veces yo hablo de conductancia, que era el G, el dPB por G, esta es la conductancia, y a veces hablo de resistencia. Así cuando la transpiración puede ser dPB por G o dPB partido por R, por resistencia. Es sinónimo, ¿no? El inverso. Este es un mono bastante más razonable a lo que pasa en una planta de verdad, porque no tiene una sola raíz y tiene más de una hoja, y el suelo puede estar húmedo a distintas distancias, entonces uno tiene capacitancia o reservas de agua a distintas distancias, resistencia a distintas distancias para cada raíz. Y bueno, y además, acá tiene una flechita, que no sé si se dieron cuenta. ¿Ustedes conocen los dimmer? Alejandra. Alejandra Fredes. No, profesor. ¿No tienen dimmer en su casa? Seguro que tienen, más de alguno. En el living que de repente con una perillita le bajan la intensidad de luz o le aumentan la intensidad de luz. En ninguna ¿Cómo se casa. llama, profesor? ¿Tú tenés una? Ya. O cuando van al cine, cuando iban al cine, de repente empezaba a bajar la intensidad de luz, es que están aumentando la resistencia del dimmer. Entonces tú puedes dejarle pasar más o menos corriente, son resistencias variables. Bueno, ya vimos que la conductancia al agua depende del potencial hídrico del suelo, en 3 órdenes de magnitud entre capacidad de campo y mechas permanentes. Bueno, y ahí tengo resistencia variable, ahí tengo resistencia variable. Bueno. Luego el agua va a entrar a la raíz y hay una resistencia que está por endodermis, en fin, por todos los pelos radiculares, ese movimiento. Y también es variable porque, por ejemplo, la endodermis, dijimos que tenía membrana y tiene que pasar por unos canales de agua que se llaman acuaporinas, y las acuaporinas se pueden abrir y cerrar, por tanto, es variable. Tengo resistencia por el xilema de la raíz, el xilema del tallo, y si se dan cuenta que también es variable. Claro, si cavita o no cavita, hay más, puede cambiar la resistencia. Pero nótese que acá estamos en serie, pero cada una de las raíces está en paralelo. Tengo mucha resistencia en paralelo. Una vez que llego, y también hay capacitancia en el tallo, capacitancia en la raíz y capacitancia en la hoja. Al final, este es un modelo que matemáticamente funciona bastante bien. Si yo tengo, todas las raíces están en suelo seco, pero esta raíz está en suelo húmedo, y todas estas hojas
están con los estomas cerrados y esta hoja está con el estoma abierto, el agua va a entrar por esta raíz y se va a ir derecho hacia esa hoja. Porque estamos funcionando con resistencia en paralelo. Si tengo todos los estomas cerrados, este raíz está en el suelo húmedo y este está en el suelo seco, el agua va a entrar a la planta y se va a salir por esa raíz al suelo. Y ahí quiero llegar al siguiente punto. No vamos a entrar mucho más detalle, esto claramente uno lo puede poner en términos matemáticos, es lo más complejo, pero ahí está. Entonces el agua siempre se mueve mayor o menor potencial hídrico, eso es la determinar el flujo, puede haber resistencia al flujo, puede ir más lento o menos lento, y puede haber capacitancia, almacenamiento de agua, por ejemplo, los tejidos de reserva. Con uno de mis estudiantes, que estudió agronomía y luego hizo el magíster conmigo, después hizo el doctorado y ahora trabaja en línea, evaluamos este fenómeno que se llama levantamiento hidráulico o redistribución hidráulica. Lo clásico que en el día las plantas toman agua del suelo profundo y superficial y lo transpiran. Y en la noche, cuando está más cerrado, el suelo está muy seco, las plantas siguen sacando agua del suelo y se sale del suelo profundo y se sale al suelo superficial. Y en la mañana siguiente, volvemos a empezar. Las plantas abren los estomas y empiezan a transpirar, sacan el agua del suelo superficial y del profundo y transpiran. Y en la noche cierran los estomas, solo está seco en superficie, las plantas suben agua y se les sale hacia el suelo superficial. A esto le llamamos levantamiento hidráulico, pero también puede ocurrir al revés, en que el suelo profundo esté seco y el superficial esté húmedo y el agua se inyecte. Y a eso le llamamos redistribución hidráulica. Aquí tenemos un ejemplo de una capacitancia en el suelo y que es modificado por la planta, por un grupo de plantas bien especiales, que son plantas con raíces dimórficas, con raíces superficiales y con raíces profundas. Y este es un Pleocarpus, cola de zorro de levantamiento, o cola de, ¿sí? Una planta típica del desierto. Cuando usted ve un Pleocarpus, sabe que hay agua subterránea cerca. Bueno, con esta planta hicimos varios experimentos. Este otro trabajo que hicimos con Iván Prieto, que es un investigador de España, pero lo hicimos con varios de mis alumnos. El paper fue con especies chilenas y especies de España, y lo que vimos usando ciclómetros de suelo, que medimos potencial hídrico del suelo. Esto es noche y día, se nota el achurado es noche. En la noche el potencial hídrico aumentaba en el suelo y en el día disminuía. Esto es en el suelo, O sea, lo que acabo de mostrar con un monito está mostrado con datos reales, en que en la noche el potencial hídrico se aumentaba, o sea, salía agua de dentro de la planta hacia el suelo, y en el día disminuía el potencial hídrico, porque la planta sacaba agua del suelo y la transpiraba. Además estaba la tendencia a lo largo de los días en que cada vez haya menos agua en el suelo. Podemos modelar ese comportamiento, era bastante claro. Ahí está la ecuación, no entremos en detalle de eso. Vamos a hacer un experimento en esta planta y vamos a darle una noche cuando es día. Y lo que hicimos fue, acá en otro Pleocarpus, pusimos una tela húmeda, luego una carpa plástica negra, saturado dentro. En la línea azul representa cómo se comportaría el arbusto si hubiera seguido como venía, y el rojo es el dato real del terreno, en donde acá está la noche que le dimos, y bueno, era día afuera, pero la planta no sabía, estaba de noche para ella, estaba dentro de la carpa, y el agua siguió saliendo hacia el suelo superficial. Estos ciclómetros de suelo superficial estaban a los 40 centímetros de profundidad, y bueno, una vez que la destapamos, volvió a la oscilación. Entonces, con eso logramos demostrar de que en rigor la redistribución hidráulica, en este caso sacar agua profunda y sería suelo superficial, ocurría de noche o cuando el aire estuviera saturado. ¿Y cuándo ocurre eso? En nuestro desierto, cuando está lleno de neblina. Pues. Cuando hay neblina, las plantas deberían seguir sacando agua del suelo profundo hacia el suelo superficial. Bueno, todo esto se basa
acá hay una tesis de doctorado, una tesis de magíster y esta colaboración con España en este paper. Ya cumplió 11 años, pues, pero bueno. Hace más de 20 años nosotros partimos con un modelo donde estábamos estudiando estas plantas que hacían redistribución hidráulica. Y acá tengo dos tipos de plantas, con raíces superficiales y hasta con raíces dimórficas. Las dimórficas son raíz profunda y raíz superficial. Y lo que uno veía en general es que las plantas con raíces superficiales sacaban el agua, en fin, de 10 a 80 centímetros de profundidad, más arriba está seco, así que absorbían y transpiraban. Mecanismo tenso con eso transpiratorio. Y las plantas con raíces dimórficas sacaban agua de superficie y la transpiraban, o de agua profunda, por el mismo principio, y la transpiraban. Lo otro que vimos, que en la noche, con el experimento que ya les he mostrado, pero hay unos previos, es que en la noche, cuando no hay transpiración, estas plantas con raíces dimórficas sacaban agua de suelo profundo y se salía al suelo superficial. Y al día siguiente las absorbían y transpiraban ellas o algunas vecinas que estaban cerca de sus alrededores. Así que estas plantas con raíces dimórficas empezaron a ser también importantes como nodrizas, como plantas que mantienen otras. Y puede que estas plantas con raíces dimórficas uno diga no sirven para nada, no se la comen las cabras, no dan ningún fruto, en fin, pero son capaces de abastecer con agua a otras plantas que son de interés. Y luego nos encontramos con otro caso, estábamos midiendo, teníamos un montón de ciclómetros puestos en terreno, y llovió, resulta que el agua infiltró hasta el suelo superficial, fue absorbida por estas plantas y la inyectaron a 10 metros de profundidad, agua profunda. Y eso es completamente la redistribución hidráulica. O sea, pueden salir de ahí hacia el suelo de profundo a superficial o de superficial a profundo. Y en menos de 3 a 6 horas ya el agua había penetrado bastante en profundidad, y cuando uno espera ver cuánto es lo que infiltra el suelo, esa agua de lluvia no pasaba de los 40 centímetros de profundidad, no penetraba más. No había tanta... esa agua, esa recarga de acuífero hecha por las plantas es muy rápida, y no es posible explicar esa recarga de acuífero como infiltración directamente en el suelo. Espero haber hablado un poco más lento. Vamos a hacer un pequeño break ahora, pero creo que se pregunta, imagino que hay preguntas. Hay preguntas, ¿no? Alejandra Fredes. No, profesor. ¿Está claro o muy confuso? Está Yo sé que he claro. hablado con conceptos nuevos, pero para los que ustedes van a hacer clases a estudiantes en zonas áridas, en principio, y este fenómeno es importante, el valor de la biodiversidad de plantas nativas también tienen que ver con el ciclo del agua, por ejemplo. Ya, son las 11:53. ¿Qué les parece si nos resumimos a las 12, les parece? ¿Hacemos un break? Sí. Ok. ¿Ya? Ok. Listo. Unos minutos entonces. Entra y sale. Sílice. ¿En dónde las plantas pueden utilizar sílice? ¿Qué es lo que es el sílice todo esto? ¿Alguien sabe? En principio usted está mirando algo de sílice. Si es de vidrio su pantalla, eso es sílice. Bueno, en estos casos, el sílice, el aluminio, en fin, otros sin determinar que hay un porcentaje igual que no es poco, digamos, que no se sabe otras cosas más. Entonces, análisis elementales, y uno mira, hay nitrógeno, mira, en general una hoja tiene 1,5, pero esto es la parte aérea entera, pero si uno mira la hoja en forma específica puede haber más nitrógeno. Y el nitrógeno está asociado a enzimas, fotosíntesis, ya es importante. Potasio también, el cierre automático, ahí está
potasio involucrado, boro, cobre, zinc, en fin. Y acá en un hoja cerezo, mira, también los niveles de nitrógeno son más altos. Ya, así que en general uno puede decir, hay elementos que van en más, otros en menos, depende del tejido y depende de la especie, pero todavía no sabemos si los requiere o no. Por ejemplo, pregunté por el sílice, o silicio, y ¿alguien sabe de una planta que tenga sílice, que el sílice sirve para algo? Perdón, la pregunta es, ¿tiene algún valor adaptativo? ¿Cuál es la ventaja adaptativa de tener sílice? ¿Gerald? Profe, justo le iba a responder yo. El sílice, el valor adaptativo, si mal no recuerdo, tiene que ver con el uso del suelo y la adaptabilidad que tiene en el suelo. En el suelo hay mucho sílice, ¿no? La arena es casi Sí. todo sílice. Pero el sílice, igual, por lo que había leído, tiene que ver con la escasez del agua y todo eso, con la absorción del agua. El sílice, la arena es sílice, no las arcillas no. Y en general no intercambia el agua, digamos, es bastante inerte, pero además son partículas grandes, permiten infiltración. Pero algunas plantas que sus alumnos probablemente conozcan, hierba del platero, ¿lo ubican? Gerald, tú mismo, la hierba del platero, hierba del platero. No lo ubico, la verdad. ¿Eres de Serena tú, no? ¿Ah? Eres de Serena, ¿no? Sí, pero es que por nombre quizás no lo ubico, pero si ¿Y me te vas muestran los caminando ejemplos. a la playa por Cuatro Esquinas? ¿Por dónde vas tú? A la playa me voy por la Avenida Aguirre. Ya. También ahí, bueno, ya ahora está todo construido, pero si usted fuera por Cuatro Esquinas, en los canales de los lados está lleno de hierba de platero, que es un equiseto. El equisetum giganteum, equiseto gigante, el que se llama hierba de platero porque sacaban las ramitas del hierba de platero y usaban para pulir la plata. Y es que en toda su epidermis por fuera tiene mucho sílice, y el sílice funcionaba como una especie de lija muy fina. Bueno, claramente tiene un rol de defensa antirriboría, y muchas gramíneas tienen altos contenidos de sílice externo. Entonces, si bien no lo requieren para vivir, no forma parte de una molécula esencial, no es parte de la proteína, pero sin embargo cuando está presente reduce la riboría. Entonces ahí hay que tomar la decisión si es o no esencial. Bueno, para saber si el elemento es esencial o no, uno puede hacer cultivo hidropónico. Hay muchas formas. Nosotros normalmente en el laboratorio usamos este sistema, que no lo vamos a poder usar, pero teníamos una planta, la medíamos durante todo el tiempo. Aquí en el medio cultivo colocábamos, de hecho que lo venden, todos los elementos y además dejamos tapada de la luz, en fin, y veíamos cómo crecía. También puede ser en medio de arena, que es puro sílice, o estos cultivos, como decíamos, comerciales, en bandeja, en tubo, donde circula el agua con el medio nutritivo, y uno puede ver cómo crecen, en fin. Ahora, esta es lo que ustedes cuando compran lechugas hidropónicas, así se cultivan, ¿no? Aquí está uno muy elegante, los que conozco yo son bastante más artesanales, pero esencialmente la misma idea. Hacen circular el agua con nutrientes y la recirculan y, bueno, la planta absorbe los nutrientes y al final del día tienen que ir cambiando, agregando los nutrientes porque la planta los va consumiendo. Clásico los jardines de cultivos hidropónicos en los colegios, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que agregan? Se llaman soluciones nutritivas. El clásico solución es la de Ogland. Y lo que uno hace es agregar nutrientes en distintas concentraciones. Vamos a ver cómo estuvo la química. ¿Puedo preguntarte, Bastián, a ti? Lo que se agrega son sales, Bastián Acuña. Lo que agrega uno son sales. Aquí está lo que uno va agregando. Por ejemplo, vamos a meterle potasio. ¿De qué forma, Bastián? Bastián Acuña, futuro profesor en biología y ciencias naturales, donde incluye la química. Bastián Acuña. Dele. ¿Qué es lo que es? Nitrato de, acuérdate que están escritos en inglés, y nosotros leemos en español. Nitrato de potasio, ya, bien, ahí tiene potasio y nitrato, ¿ya? Aquí
Siga. Nitrato. Ya. ¿Y este? Fosfato. De amonio. Ya. ¿Te fijas entonces acá, si uno mira, acá es sulfato de... Ya. Mira, metiste entonces potasio, ahí está el potasio, 235 mililitros por litro. Nitrógeno como nitrato, y acá nitrógeno como amonio. Más calcio, fósforo, magnesio, azufre, en fin. Y sigo hacia abajo y tienen cloruro de manganeso, borato, sulfato de zinc, sulfato de cobre, carbonato de cobre, molibdato de... En fin. Y al final, esta solución, la de Ogland, mete nitrógeno de dos formas, como nitrato y como amonio. En la solución de Chaver, o que se llama la de Evans ahora en la actualidad, todo el nitrógeno es metido como nitrato de, Bastián, tú mismo, ya que sabéis, nitrato de calcio, ¿no? No nitrato de potasio, sino nitrato de calcio. Y no hay, está el sulfato o el fosfato de potasio, pero no hay amonio. Hay plantas que son sensibles al amonio. Jamás le echen nitrato de amonio a un quillay. Bota todas las hojas, me pasó en mi jardín. Uno intenta fertilizar y el amonio es tóxico para muchas plantas las que no son capaces de convertirlo. Ya vamos a verlo más a continuación. En este caso el fierro lo mete como bercelato, una forma de fierro relativamente soluble, pero lo más clásico es meterla helada con EDTA. ¿Recuerdas, Bastián, en química, en bioquímica, el EDTA? Que era columnas de EDTA, lo usan mucho en bioquímica. Pues, en fin, es una forma de solubilizar el fierro. El fierro es bastante insoluble y en el suelo es muy insoluble. Por eso que el suelo es ácido, pueden fierro, pero si el suelo se pone más básico, como tenemos nuestros suelos acá, el fierro se hace muy insoluble. Entonces, y esto estamos hablando del suelo todavía, no hemos entrado a la planta. Bueno, entonces, si uno toma una solución Ogland o Evans, en fin, lo que sea, y usa un medio de cultivo, uno puede eliminar uno de los elementos y preguntar si funciona o no funciona la planta. Entonces, a partir de ahí, esto es solo para mostrarles de que si he hecho todo el nitrógeno como nitrato, y esto es en 24 horas, y una planta de qué es lo que será, no dice. En fin, alguna planta que no sé cuál es, ponle la lechuga. El pH en 24 horas va a subir de 6 a casi 7, o pasado 7. Y si le pongo 3 cuartos de amonio, el pH va a bajar de 5,5 a 4,5. O sea, las plantas sacan los nutrientes del suelo y modifican el suelo también. Bueno, este es el DTA, el ácido etil-diamín monotetraacético. Esta es la forma abierta, y cuando se quela es como las pinzas de la jaiba, ¿no? Puede agarrar acá a un átomo de fierro, ahí va adentro, y queda entonces un fierro de DTA que es soluble. Esa es la gracia, el fierro solo es insoluble, precipita. Entonces, de esta forma la planta lo puede absorber. En el medio cultivo, ahora, en el suelo no hay EDTA, pero uno intenta maximizar la entrada de fierro. Bueno, al final vamos a quedarnos con un elemento esencial. Kelmis, ¿podrías tú leer? Kelmis no ha participado en ninguna clase, ¿eh? Así que, Valeria, por favor, ¿podrías tú definirme lo que es un elemento esencial? Kelmis, dale Kelmis. Ya, leo lo del ya. Si una planta no puede completar su ciclo de vida, que sería formando semillas viables en total ausencia del elemento. Si se muestra que es constituyente de una molécula que es esencial para la planta. Ya. Entonces, analicemos, tú misma, Kelmi, analicemos la primera definición. Esto es una Epstein hizo esta definición y es la que se usa en la actualidad. Si una planta no puede completar su ciclo de vida en total ausencia de elementos, no le ponemos nitrógeno, y la pregunta es si es que un ciclo de vida, ¿cuánto es, Kelmi? Desde que germina hasta que... Germina. Es un ciclo completo.
Germina y vuelve. De semilla a semilla, de adulto a adulto, a la siguiente Ujú. generación. Entonces, si la planta no es capaz de formar semillas viables, tú tomas una semilla, la pones a crecer en ausencia de elementos, esa planta genera semillas. Si esa semilla no es viable, entonces el elemento es esencial. Ujú. Y en algunos cultivos, para algunos elementos, necesitáis 3 ciclos de vida, porque el elemento puede requerirse muy poca cantidad y estar dentro de la semilla, de un efecto materno. En fin, pero ya después de la segunda, tercera generación, si ya no produce semillas viables, ya lo logramos demostrar. Y en la segunda parte, Valeria, ¿podrías ser tú? Valeria, ¿tú me podías contar cómo entendemos la segunda parte? Valeria Bravo. ¿Le leo esa parte? Ya la leímos, pero expliquémosla mejor. Léela, bueno, léela y refraseémosla. Ya. Si se muestra que es constituyente de una molécula que es esencial para la planta. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿el nitrógeno es un elemento esencial? Tú deberías responderme. Sí. ¿Por qué? Claro. ¿Qué molécula que es esencial para la vida tiene nitrógeno? Ya. La proteína. Ahora, los aminoácidos que forman las proteínas, ¿no? Los grupos aminos, en fin. Esa es, entonces, si uno logra demostrar que el elemento forma una... No tendría que hacer el experimento, saber si forma el ciclo de vida, pero igual uno lo hace por confirmar, porque en las dos formas es posible. Bueno, acá está, y aquí, ojo, Catherine, que tenemos macro y micronutrientes en las plantas también, y los macronutrientes son estos 6. Nitrógeno, son minerales todos: nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre. Y se requieren en una concentración, bueno, ya sabemos que el 96% es carbono, hidrógeno y oxígeno. Del 4% restante, los macronutrientes son el 3,5%. Y lo que queda, el 0,5% restante, son los micronutrientes. Entonces, los macronutrientes representan esta cantidad. Normalmente uno dice, cuando se requieren en concentraciones de 1000 ppm o más, o 0,1000 ppm es 1% o más del elemento. Y los micronutrientes son estos otros acá. Aquí, desde el hierro al molibdeno, boro, en fin, cobre, todo eso de ahí. Entonces, hay el macronutrientes, una vez que sacamos carbono, hidrógeno y oxígeno, estos 6 son los macronutrientes. Quizá usted tenga menos experiencia, pero si mandaran a hacer un análisis químico, cuando compran un fertilizante en Sodimac, en fin, dicen, en la bolsa dicen NPK. Mejor el NPK. Mejor el N, el P, que es fósforo, y el K, que es potasio. Porque en nuestro suelo, por ejemplo, hay mucho calcio, sé que magnesio y azufre son más raros, se requieren menos cantidad. N, P y K son los 3 se requieren, la planta los requiere más. Y uno los compra así, NPK. Y además manda a hacer análisis foliares de NPK. Valen 15.000 pesos la hoja, la muestra. Bueno, y esto es la diferencia entre los macro y micronutrientes en términos de la cantidad que requieren. 1000 ppm o más, o sea, 0,1% o más, es macronutriente. Y por ejemplo, por una molécula de molibdeno, que es micronutriente, se requieren 1 millón de moléculas de nitrógeno en la planta. Bueno, ya vimos nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre, y entre los micronutrientes, calcio, boro, hierro, magnesio, fin. Usted lo ven ahí en la clase de hoy día. Hay aquí algunos elementos, por ejemplo, el níquel que fue descubierto hace poco, fue descubierto realmente hace poco, hace, no sé, como 15 años atrás. Normalmente venía como contaminación de las muestras, uno le echaba, qué sé yo, nitrato y venía un poco de níquel y con eso bastaba, porque se requería muy poquito, o sea, 1 en 1 millón de contaminación posiblemente. Para saber si el sílice era esencial, antes no se podía porque se usaban botellas de vidrio que tiene sílice.
cuando empezaron a usar botella de plástico, pudieron comprobar que el sílice no era esencial. No está en la lista, si ustedes se dan cuenta. Cloro, boro, hierro, magnesio, zinc, cobre, níquel, molibdeno. Esos son los micronutrientes. 3, 6, 8. 6 y 8. Ahora, si uno mira las plantas superiores, incluyendo los hongos, están acá, las plantas superiores, y este lado están las plantas inferiores y los hongos, las algas, qué sé yo. Los macro y micronutrientes son los que hemos dicho, pero están todos presentes en las plantas superiores y, por ejemplo, el calcio no lo requieren los hongos, ni el boro no lo requieren los hongos. Ese grupo no necesita estos nutrientes. Hay otros micronutrientes que pueden ser, unos nutrientes que pueden ser benéficos, como el sodio, el sílice y el cobalto, que vamos a tener que mirarlos con un poco más de detalle, porque ya argumenté ya que el sílice con la hierba de platero, en fin, que tiene un rol, podría ser un rol de defensa. El sodio, vamos a ver lo que hay un grupo que lo requiere, las plantas halófitas. Valeria Campuzano, ¿qué son las plantas halófitas? Estaban relacionadas con la sal, creo. Correcto. Viven en ambientes con... Ellas normalmente requieren sodio. Si tú las colocas en un suelo sin sodio, crece bastante mal. Entonces ahí hay un grupo que requiere sodio. Y el cobalto, ¿alguien tiene una idea qué es el cobalto? Cobalto. Hasta medio radiactivo parece ser el cobalto, ¿no? Bueno, ya vamos a ver a continuación. Hay unas bacterias que ocupan cobalto y las plantas que fijan nitrógeno usando el Rhizobium, por ejemplo, requiere cobalto. Entonces, ahí la planta que usa el Rhizobium requiere cobalto, pero es a través de un intermediario. Bueno, aquí hay ejemplo de cobalto. Esto es sin cobalto, y en fin, agregándole otras cosas, nada, no pasa nada. Pero cuando le agregamos un poquito, una parte por billón, esto es 1000 millones, ¿no? Y ya tenemos una respuesta. Y es que este cobalto lo utiliza el Rhizobium, que es la que hace la fijación biológica de nitrógeno, en el protozoa. Entonces, claro, el cobalto no es para la planta, pero es para el simbionte. Ahora, claramente tampoco tiene nitrógeno, o sea, no le colocaron nitrógeno y le agregaron cobalto y solucionaron el problema. Entonces, ahí un ejemplo de unos que se pueden ocupar en muy pequeña concentración. Esto es el efecto del sodio, con sodio y sin sodio. Están con sodio, sin sodio, y realmente con sodio la planta crece mejor. El sodio es un elemento esencial en las plantas C4. Sorry, lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis. Es un tipo de metabolismo especial que usa una enzima distinta a la fijación de carbono inicial. La vamos a ver cuando veamos fotosíntesis, pero hay un grupo de plantas que sí requieren sodio. Ya, cuando al final uno puede, este es clásico gráfico de prueba, uno puede ver la respuesta del nutriente, acá está la concentración de nutriente en el tejido, en función de alguna medida de crecimiento. Por ejemplo, la tasa de crecimiento puede ser la altura, puede ser el número de flores, en fin. Típicamente uno coloca una batería de plantas, de una misma especie, pero con menos nutrientes hasta más nutrientes, y uno ve qué pasa, ¿no? Ve la respuesta. Entonces, aquí alcanza el máximo, estas son las plantas que crecen en el máximo. Tiene, bueno, la zona de concentración adecuada, se le llama acá, porque estamos viendo la concentración de nutrientes en función de una variable de crecimiento. Todo agricultor le gustaría que su planta estuviera en la zona adecuada. Si usted cría bonsai, quiere que esté en la zona de eficiencia, porque crezca más lento que el máximo. Bueno, y claro, si uno le echa demasiado de ese nutriente, puede entrar a la zona tóxica. Entonces, dentro de esta concentración crítica de eficiencia que está acá, es que cuando empieza a bajar, cuando hay menos nutrientes ya empieza a bajar, y también la concentración crítica de toxicidad, que no está en este gráfico, pero está aquí mismo. En este rango está entonces la zona adecuada. Y uno tiene, la pregunta que se debería hacer es,
¿cuál es la concentración adecuada? Es un rango, ¿no? Entre un mínimo y un máximo, para mi nutriente y para... esto vale para cada elemento y para cada especie. Entonces, ¿hay algún patrón general? Bueno, este es gráfico generalizado, pero vamos a ver algunos ejemplos. Este otro, el mismo gráfico, podría con un poco más de complicaciones, pero ahí está el rango adecuado. Concentración crítica de eficiencia, concentración crítica de toxicidad. Bajo este valor, empezamos a ver síntomas de eficiencia. Sobre este valor de concentración, empezamos a ver síntomas de toxicidad. Y aquí estamos en el rango adecuado. Por debajo de la concentración crítica de eficiencia, nosotros estamos acá ya en la zona de eficiencia, ¿no? Y por arriba estamos en la zona de toxicidad, que mientras menos haya de ese elemento en el tejido, cada vez el síntoma es más grave. Recién vimos de cobalto, esa planta, si no tiene nada de cobalto, va a estar clorótica, ¿no? O con el sodio va a estar también con problemas de crecimiento. Y hacia el otro lado también, exceso del elemento puede causar toxicidad. Ahora, en este caso en particular, acá hay en la parte alta del rango adecuado, hay un rango de lujuria. ¿Hay alguien que es del campo o tenga parcelas o qué sé yo, o le guste le guste cultivar? ¿La Constanza dice que sí? Ella, bien, Constanza. He escuchado ese término, lujuria, probablemente no, pero... Lujuria. ¿El aquí rango de llaman- lujuria? Sí, el rango de lujuria. ¿Cómo se traduce lujuria? Bueno, ya te lo acabo de traducir, pero ¿qué significa? Una de las acepciones, hay otras más, pero ¿qué significa un comportamiento lujurioso? Como, como, no lo sé, como muy ambicioso, ¿sí? No, más bien reventado. Ah. Se come todo, en fin. Pero en este caso es... la expresión tiene que ver con... en el campo, no sé si han escuchado el término, tú vas y le preguntas, oye, ¿están lindas las papas? Sí, pues, se fue en vicio, patrón. Se fue en vicio, patrón. Lo dice el campesino al que está preguntando. Y tú ves unas tremendas, lindas matas de papa de 2 metros de altura, porque le echó harto fertilizante, harto nitrógeno, pero se fue en vicio, patrón. Significa que la planta creció, Sí. pero pura hoja y nada de papa. Y al agricultor le interesaban las papas, no las hojas. Entonces, es lo mismo. En la zona de lujuria, ya la expresión se fue en vicio, patrón, se aplica perfectamente en donde la planta empieza a hacer cosas, crece más, pero ya fuera del rango adecuado, fuera del óptimo, que uno diría que está en la zona adecuada. Bueno, acá abajo además dice que el rango adecuado, fíjense los números, para cada elemento distinto, ¿eh? Estos son macro, estos son microelementos, las cantidades que se usan son muy pequeñas, también los mínimos y los máximos, los rangos tóxicos, ¿no? Entonces, en rigor habría que saberse el valor para cada uno de los elementos. Y si uno empieza a mirar, por ejemplo, para calcio está la concentración de calcio, y para dicotiledonia y monocotiledonia, resulta que las monocotiledonia tienen una concentración crítica de eficiencia mucho menor que el de las dicotiledonia. Consecuencia de eso, en un suelo pobre en calcio, las monocotiledonias podrían abundar, son más abundantes, porque las dicotiledonias están con deficiencia, ahí no podrían estar. Fija, entonces se compara trigo con, que es monocotiledonia, con lechuga, que es dicotiledonia, la lechuga no podría crecer, pero sí el trigo. Por darte un ejemplo. Nuestro desierto tiene mucho calcio, pero, y quizás eso explique por qué no dominan las monocotiledonias, pero no hay muchas gramíneas en nuestro desierto. Pero en fin, aquí hay una diferencia que ya es de grupo grande, ¿no? De mono y dicotiledonia. Esto es edad de la hoja. Acá está el rango adecuado de concentración de potasio en la parte aérea, el crecimiento de la parte aérea, acumulación de biomasa realmente. Y una vez que para una hoja madura, el rango adecuado
está entre 1,5 y 5,5% de potasio. Y para las hojas jóvenes, entre 3 y 3,5. Si tiene menos potasio que 3, empieza deficiencia. Y más que 3,5 es tóxico. Entonces, enseñanza de esto, nunca fertilice cuando están en crecimiento las hojas, no con potasio, es muy sensible. Y lo otro, el otro mensaje es que tampoco se preocupe tanto, digamos, o sea, no lo haga cuando están en rotación, pero la planta es capaz de movilizar elementos, pasarlo de las hojas viejas a las hojas jóvenes, tal de que mantenerlas a ellas en un rango adecuado. Es parte de la homeostasis de la planta. Pero entonces hay diferencia entre tejidos jóvenes y tejidos adultos. Acá hay ejemplo de 4 plantas. ¿A quién le pregunta ahora? Benjamín, ¿podría ser tú ahora? Benjamín Sepúlveda. Sí, profe. Ok, ¿qué plantas tenemos acá en el listado? Léalo aunque sea en inglés. Sunflower, bean, wheat y barley. Ya, ¿y qué es sunflower? Sun es sol. Eso es lo que escribió la Valeria en el chat. ¿Qué escribió? Girasol. Ya, girasol. Beans, Mr. Bean. Poroto. No, profe, yo soy pésimo para el inglés, así que... Pero bean es pongamos un- poroto, sí. Damos, si los ves, comís beans, ahí los compráis. Wheat, trigo. Y barley, ya Benjamín, tú sí, se lo sabes, po. ¿No tomáis cerveza, Benjamín? Sí, sí, sí. Ya, ¿y qué hace la cerveza? Em, De barley, po. ¿De qué se De hace? cebada. De cebada. De cebada. Ya, entonces tenemos trigo, cebada, girasol y poroto. Veamos los niveles de calcio. Ajá, 2 altos, 2 bajos. ¿Por qué? Tú mismo, Benjamín. Este es el rango adecuado para fósforo, bueno, el rango adecuado para estos 4 elementos, fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, y tengo 2 acá, partimos con calcio, 2 que tienen nivel de calcio más alto y 2 con nivel de calcio más bajo. ¿Cuál es la explicación que tenemos para eso, Benjamín? O sea, el requerimiento de cada mineral dentro de la planta puede ser... Pero estos 2 tienen alto y estos 2 tienen bajo. ¿Tiene alguna explicación que ya conozca, que por lado que está en la clase presente, me imagino? ¿Qué planta era esta? Ya, cebada, o cerveza, pan, trigo. ¿Qué Trigo. son ellas? Voy a ir una fibra. diapositiva más atrás. Monocotiledonia. Niveles de requerimiento de calcio menores que las dicotiledonia. Ujú. Girasol, poroto son dicotiledonia. Ahí está el más requerimiento de calcio que las monocotiledonia. Bueno, ya, te dejo tranquilo, pero ahí era para estar atento a las diapositivas. Ejemplo, el potasio, los porotos tienen bastante poco potasio, las otras tienen bastante más alto. Si uno quiere una fuente de potasio, no es los porotos. El magnesio, fíjate cómo el girasol y el poroto tienen bastante más alto que el trigo y la cebada. Y acá hay otro más, el nitrógeno, es muy alto en el trigo, por ejemplo. De hecho, las dicotiledonas, estas son de crecimiento bastante más rápido. Y el fósforo, bueno, ahí están. Entonces, varía entre especies y depende del elemento, es cuánto lo que tienen. Entonces, casi una locura. Entonces, uno dice, ve una tabla y basta. Otro concepto más que quiero que revisemos. Esto es una alga, la nitela, que crece en agua dulce, ¿ya? Y esta es la concentración de potasios, sodio, calcio y cloro en el agua y dentro de las células. Y esto es la cantidad que hay en las células respecto al área, al agua. Por ejemplo, potasio tiene 54 dentro de la célula y 0.05 en el agua, o sea, está 1000 veces más concentrado dentro que afuera. O casi 100 veces con el cloro, por ejemplo. Entonces uno puede decir, ¿cómo, si es que los elementos se mueven por difusión,
¿cómo puedo explicar que el potasio dentro de la planta sea mucho mayor, 1000 veces mayor que en el agua dulce, sí, en el pot water? ¿Y alguien tiene alguna propuesta? ¿Cómo puede ser tan concentrado adentro con respecto a afuera? Si vive en esa agua. ¿Eliezer? Supongo ¿Alguna que la idea? planta tiene algún mecanismo para regularlo, pero no se me ocurre cuál. Absorción activa, un gasto de energía, absorción. Que ustedes lo tendrían que haber visto ya antes, y si no lo van a reforzar después en fisiología humana, supongo. Acá vemos otro ejemplo. Valonia, esta es una planta de alga, vive en agua de mar, en seawater. Estos son los niveles de potasio, son bastante bajos también, pero mira, el sodio es muy alto comparado con el agua dulce, y el alto en cloro también. Y esto es lo que hay dentro de la célula, y esto es cuántas veces está más adentro que afuera. Por ejemplo, el potasio, que acá era 1000 veces, acá solamente 40 veces más. Hay 500 comparado con 12 que hay afuera. O sea, igual hay absorción. Pero miren estos dos. Están por debajo de lo que hay. Sodio está siendo excluido. Calcio está siendo excluido. ¿Puede explicármelo, Eliezer? ¿Cómo estos elementos hay menos adentro que afuera? Porque el alga, creo que era un alga. Sí, los dos son algas. Este es agua de mar y este es el agua El alga, dulce. claro, el alga vivía en agua salada. Bueno, por la diferencia de concentración, se supone que la sal de afuera va a intentar entrar. Y supongo que la alga, para regular eso, la saca constantemente. O no la deja entrar mejor, pues. No la deja entrar. También. Claro, También. porque en todos los casos estamos hablando que tiene que pasar membrana. Y las membranas son semipermeables, ¿no? Deja pasar algunas cosas sí y otras cosas no. Y en este caso, no deja entrar sodio, o y lo que entra lo tira afuera, digamos. Y también el calcio y en el caso del cloro, bueno, entra y sale, está igual adentro y afuera, no hay regulación ahí. Y el de acá, este lo absorbe, este lo rechaza, y este no hay control. Entonces, fíjense, estos son trabajos de Oglen, de la solución Oglen, pero estaba trabajando con alga en ese momento. Bueno, acá vamos, esto va a ser para que Benjamín practique los roles de los elementos esenciales. En los próximos minutos vamos a revisar esto. Cuando dijimos la segunda definición de Epstein, decía, si uno demuestra que el elemento es esencial, eso forma parte de una molécula que es esencial para la vida. Entonces, vamos uno a uno. Partimos con Gerald, nitrógeno. Gerald. Sí, estoy acá. Nitrógeno, dale. Ya, a ver, dice, constituye los aminoácidos, las aminas. Constituyente, dice, constituyente de aminoácidos. Constituyente de aminoácidos, amidas, proteínas, ácidos nucleicos, nucleótidos y coenzimas, exoenzimas, etcétera. Etcétera, perfecto. Dale, entonces es esencial porque es constituyente. Fósforo, dale, Bastián. Bastián Acuña. Chapo. Azúcar de fosfato. Azúcar de fosfato, ¿no? Ácido nucleico. Ácido fítico, etc. Un rol importante en las reacciones que involucran él. Ya, perfecto, el fósforo. Es el fósforo. Bien, Constanza, dale, potasio. Constanza Hernández. Sí, se requiere como cofactor. Requerido, esta terminación. Requerido como cofactor de 40 o más enzimas. Y tiene un rol. Sí, tiene un rol en el movimiento de estómago, en los estómagos, ¿no? Sí. Y ese mantiene, no sé lo que tiene. Mantiene la electroneutralidad de las plantas, de las células de las plantas. De las células vegetales, ¿sí? Mantiene la electroneutralidad. O sea, tiene mucho que ver con la electroosmosis, ¿no? Que
que es por carga, no por concentración del elemento. Ok, perfecto. Alexis, azufre. Ya dice componente de cisteína, cistina, metionina y Y de sus sus proteínas. proteínas. Constituyente de Constituyente de ácidos lipoicos, lipoicos, coenzima A, tiamina, pirofosfato, glutationa, biotina, glutatión. adenosina 5, fosfosulfato y 3 fosfoadenosina. Ah, qué trabalenguas. Ya, pero como fuesen, todos estos son elementos que, o sea, los aminoácidos que tienen el grupo tío con azufre, bueno, ahí está, po, o sea, es componente de la cisteína, cistina, metionina, son, ya, ok. Kelmis, calcio. Primera clase que no viniste, ¿eh? Dale. Kelmis, Profe, hay dale. palabras que no sé. Bueno, pues dale, yo te la ayudo. Constituyente De la mitad de de la lámina allá, de las media, paredes celulares. ya, la lámina media, pared celular, ¿ya? Ya. Requerido como un cofactor por algunas alguna? enzimas envolvidas en la hidrólisis de la Involucradas. Ah, Involucradas en la hidrólisis del ATP. y de los Y fosfolípidos. actúa como un segundo mensajero en las regulaciones metabólicas. Recién vimos como cuando llega el ABA, el calcio es un segundo mensajero. ¿Mm? Ya, Valeria, magnesio. Valeria, bravo. Ay, Valeria, bravo, ya dale. Sí, sí, aquí estoy. Requiere, eso no sé. Non significa no. Como, entonces, O sea, específicamente no no. requiere específicamente un número. No, requerido por un largo número de enzimas que involucran la em, transferencia de fosfato. Pero el requerimiento no específico, dice. ¿Eh? ya. Dale, aquí. Con Un constituyente de la clorofila molecular. de la molécula de clorofila. Ah, eso, de la molécula de O sea, clorofila. el magnesio es parte de la molécula de clorofila, es esencial. Listo, Benjamín. Fierro, fantástico, esto es fácil. Benjamín, Constituyente de citocromos y proteínas de hierro no no hemo, hemo, ¿sí? El grupo hemo y el eh, no hemo, ¿sí? Involucrado, involucrada en la fotosíntesis, nitrógeno, fijación de nitrógeno, nitrógeno y respiración. ¿ya? O sea, está metido en los citocromos, así que está isonado. De hecho, en el sistema de transporte de electrones siempre hay fierro más 2, fierro más 3, en fin. Ahí. Ya, Valeria. Magnesio, manganeso, ¿ya? Valeria. Campuzano. La Vale Campuzano no tiene micrófono, profe. Ya, entonces léelo tú, Catherine. Perdón, Catherine. ¿Profe? ¿Cuál? Este. Requiere de Ese magnesio, actividad. ese magnesio, este manganeso, ¿sí? Ya. Requiere de actividad. Requerido, mira, terminación ED. Requerido para la actividad Requerido de, ¿sí? para la actividad de Para algunas son desoxigenasas, de carboxilasas, quinasas, oxidasas y peroxidasas. Y requiere no específicamente de otras actividades. enzimas activadas por cationes. Ya. Enzimas activadas por cationes. También es requerido, ¿cierto? Requerida Requerida por fotosíntesis. No, para la evolución. reducción de CO2 de la fotosíntesis, fotosintético. En inglés siempre al revés esta cuestión. Entonces, esencial. Vamos a ver los fotosíntesis. Este uno está al comienzo de la hidrólisis del agua. ¿Y Javiera? ¿Corté? ¿Me escuchan? ¿Sí? Dice
No, ¿dónde? El cobre. Dije, ¿O arriba? no, me equivoqué, ¿no? Sí, bueno, es cobre. Vemos cobre. Ya, un componente esencial del ácido, no, de la oxidasa. de Ácido ascórbico ácido- oxidasa, ¿sí? Sí, ácido ascórbico oxidasa, tirosinasa, monoamino oxidasa, no sé, uricasa, citocromo oxidasa, componente de en espinaca, no sé qué será, plasmo, no sé qué, Plastocerina. ya, Plastocerina plastocinina es en un, espinaca. sí, está en el sistema de transporte de electrones. Bueno, entonces, por eso es que estos elementos se consideran esenciales, aparte se han hecho los ensayos, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Uno, esto es lo último que quiero tocar en los 3 minutos, no se me vayan, ¿no? Uno, los principios de diagnóstico uno puede preguntar, ¿están presentes en las hojas viejas o están presentes en las hojas jóvenes? Estos son los signos diagnósticos. Cuando un doctor va y dice, oh, a ver, sácame la lengua, toma la temperatura, en fin, te hace un diagnóstico basado en síntomas. Entonces, si los daños, daños como clorosis, que significan hoja amarillenta, o necrosis, que significan muerta, y es uniforme, y en las hojas viejas, mira, hojas viejas, clorosis, uniforme, es falta de nitrógeno. Pero si la clorosis es intravenal, en las hojas viejas, es magnesio o manganeso. Y si es necrosis, en la punta, en los márgenes, es falta de potasio, en las hojas viejas. Si uno ahora lo mira y ve en las hojas jóvenes, y ve clorosis uniforme en las hojas jóvenes, es falta de fierro. Entonces, uno mira, se enfrenta a la planta, la mira de arriba abajo, o sea, mira la hoja de arriba, la hoja de abajo, y dice, clorosis en la hoja de abajo, uniforme, listo, falta nitrógeno, echamos el nitrógeno. O clorosis en la hoja jóvenes de arriba, están todas amarillentas, clásico en los cítricos, le falta fierro. Bueno, necrosis también pueden ser por falta de calcio, boro o cobre en las hojas jóvenes, y deformaciones clásicas por exceso de boro, por ejemplo, en el norte, ustedes saben que el agua y el suelo tienen un poco de boro y las parras son sensibles al boro. Entonces, luego está acá los síntomas de toxicidad, cuando solamente se ven las hojas viejas porque está cuando uno está más tiempo expuesta, digamos, pero en fin, hay todo tipo de señales. Pero la pregunta es por qué el síntoma de deficiencia es en la hoja joven, en la hoja vieja, y uno puede partir inmediatamente dos grupos de plantas, dos grupos de elementos. Los síntomas se ven en las hojas viejas o los síntomas se ven en las hojas jóvenes. ¿A quién se le ocurre? Gerald sería toda la secuencia. Esta es la base. ¿Cómo era la pregunta? Constanza. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué hay síntomas de deficiencia que detectamos en las hojas viejas? Por ejemplo, si yo digo clorosis uniforme en las hojas viejas, digo al tiro va a falta de nitrógeno. Y si la clorosis es uniforme pero en las hojas jóvenes, es falta de fierro. ¿Cuál es el argumento, el motivo por el cual se detectan estos síntomas? Yo voy a quitarle son algunas se nos va a cortar, pero voy a decirlo inmediatamente. Hay elementos que se pueden traslocar, mover de una parte de la planta a otra. Hay elementos como el nitrógeno, el magnesio, el potasio, en fin, que estos son capaces de moverse. Entonces, cuando a la planta le falta, se salen de las hojas viejas y se van a las hojas jóvenes. Y eso es porque el transporte por floema, que lo vamos a ver en 2 clases más, es selectivo. Y hay elementos que no pueden ser movilizados por el floema, solamente llegan por la corriente transpiratoria. Los tejidos que están transpirando los sacan del suelo. Y si no hay en el suelo, no les llega. Por ejemplo, el fierro, el calcio, el boro, el cobre, no los moviliza el floema y entonces no pueden llegar a desde las hojas viejas a las jóvenes. O sea, las hojas viejas ya lo tuvieron, ya crecieron, las hojas jóvenes le falta y ahí está el síntoma. Entonces, tiene esta diferencia, está en pregunta de prueba, tiene que ver por eso. En el Saniburri hay un guía, esto es como una clave que muestra lo mismo. La primera pregunta es, ¿síntomas de las hojas más antiguas o de las más jóvenes? Y estos son los síntomas que se detectan. Por ejemplo, acá ven hojas viejas, si falta fósforo es este color más oscuro, si falta nitrógeno es clorosis, en las hojas jóvenes si le falta
azufre o fierro se ven con clorosis como esta. Si les falta calcio, también los internudos son más cortos, en fin. Hay todo un síntoma. Esta es la falta de potasio en las hojas viejas, todas estas clorosis en las márgenes. La falta de magnesio es claramente clorosis intervenal en las hojas viejas. Las venas están con magnesio, pero las intervenas no. Y eso. Entonces, si uno hace un zoom, que probablemente vamos a tener que volver a esta parte de la clase, la próxima clase, y dice las hojas viejas, entonces en un zoom, aquí a la primera parte, en las hojas viejas podríamos leerlo, los efectos son generalizados, y el opuesto sería no generalizado, y plantas color claro, o sea, con clorosis, nitrógeno, si son verde oscuro, o acumulación de compuestos como rojo o púrpura, es falta de fósforo. Esto es lo que se ve ahí. Y la siguiente, lo que sigue abajo es generalizado o es localizado, y en los localizados el magnesio, este efecto de clorosis intervenal, o el potasio son manchones, en fin, no parece acá el mono de potasio. El cano está, ahí están los tejidos muertos, en fin, entre las venas, márgenes, muchos de los márgenes, ¿no? Y luego se va uno al otro lado, si los síntomas son las hojas jóvenes, estamos moviendo la parte alta, la parte de la planta. Si se mueren las partes de arriba y hay muerto la yema apical, el calcio. ¿Quién me leyó el calcio? Creo que fue Constanza, tú misma, ¿no? ¿Quién leyó calcio? ¿De qué era el constituyente el calcio?